Yo solía leer a Louise Hay, la autora de Tú puedes sanar tu vida. Leía también a Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora. Y leía también a Deepak Chopra, el autor de Las siete leyes espirituales del éxito y otros muchos libros padrísimos. Y curiosamente, los tres citaban a un curso de milagros. Ya sea en sus videos o en sus libros, decían, en un curso de milagros dice esto, en un curso de milagros dice aquello. Y yo desde ahí empecé a como a tener el interés de aprender algo, un poquito, tan siquiera un poquito acerca de ese libro que citaban estos grandes maestros. Pero nunca me dio por entrarle de lleno, aun cuando una amiga me invitaba constantemente a un grupo de estudio. Mi amiga era Coco y también su amiga Gaby Vergara. Las dos siempre me estaban continuamente motivando a ir al grupo de estudio que se daba en la casa del jubilado aquí en Puerto Vallarta y la mera verdad yo no quería ir. Lo que me hizo ir fue un día en el cual me compartieron una oración de un curso de milagros que sacaron del libro y dice así: Dios Padre, permanece en mi mente desde el momento en el que amanece y derrama tu luz sobre mí durante todo el día. Que solo los pensamientos que bendicen permanezcan en mí y que cada minuto recuerde de darte las gracias, porque siempre estás allí, presto a escucharme y contestarme cuando te necesito. Y que al caer la noche descanse tranquilo y sosegado, consciente de tu amor y con la certeza de ser tu hijo. Hecho está. Resonó tanto en mi corazón esa oración que dije, yo voy. Y a partir de ahí empecé a ir todos los lunes con Magali. Magali tenía dos grupos, uno de texto y uno de lecciones, porque el libro se divide en tres partes. El manual del maestro, el texto, que es la teoría, y lecciones, que son se puede decir que es el texto resumido en unas prácticas. Entonces, lecciones, yo no entré a lecciones, yo entré a texto. La maestra Magali me conoció y me dijo, quédate aquí. Y en texto, pues empezó a explicarnos todos los conceptos de Espíritu Santo, la expiación, qué es el Cristo, qué es el instante santo, qué es el verdadero perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue un curso padrísimo que para mí duró 2 años, porque nada más estuve 2 años. Me acuerdo cuando no sé si llevaba un año más o menos, me dieron unas ganas impresionantes de ser maestro de un curso de milagros y le pregunté a Magali si ya estaba listo para ser maestro y crear mi propio grupo de estudio. Y me dijo que no, que todavía no, que esperara. Y yo me agüité y agaché la cabeza y en eso Coco, la que me invitó a un curso de milagros, me toca el hombro y me dice, desde el Espíritu Santo, tú ya eres un maestro. El curso de milagros menciona que el Espíritu Santo es una mente en paz. Cuando tú estás en paz, tú eres un canal del amor de Dios. Cuando tú estás en paz, tú eres tal cual Dios te creó. Y el Espíritu Santo es tu maestro. Entonces, sí, definitivamente, estoy de acuerdo con Coco. Cuando elijo paz, cuando voy al silencio, es cuando me hago a un lado, dejo mis programas del ego y puedo ser un instrumento del amor de Dios para poder compartir el curso de milagros. Entonces es lo que hice. Dejé de ir a ese grupo de estudio por dos razones. Porque empecé a ser maestro,
porque en el manual del maestro dice que solo aprenderás lo que estés dispuesto a enseñar. Entonces empecé a enseñar también por esa razón, porque me encanta el curso de milagros y porque quería profundizar. Y la mejor forma de hacerlo y de aprender es enseñando. Entonces por eso también creé el grupo de estudio. De hecho, hay algunas personas aquí en la Escuela del Perdón que las conozco desde ese grupo que creamos hace un buen. Em, También me salí porque quería aprender a meditar. Una de las cosas que le pregunté a Magali antes de salirme del grupo es, ¿cómo le haces para poder ser un instrumento del Espíritu Santo? Cuando yo veía la congruencia de Magali, y cuando veía su paz, cuando veía que nos ponía límites, porque era una maestra dura, no era cualquier cosa, pero no era un límite mala onda, sino era un límite porque estaba enojada con nosotros cuando nos echábamos en nuestros laureles y no nos poníamos las pilas para con el Espíritu Santo, cuando no queríamos simplemente rendirnos a la voluntad divina y disfrutar de la paz de Dios y de la perfecta felicidad. Cuando veía que nos hacíamos lentejos, en pocas palabras, nos regañaba bien grueso. Pero me encantaba su forma de enseñar, era una maestra muy, muy, pero muy buena. Y digo era porque ya no es maestra, pero está viva, todavía está viva, pero ya no es maestra. Y ahorita está descansando, tiene como 85 años más o menos. Em, le digo, oye Magali, ¿cómo le haces para ser un instrumento del Espíritu Santo? ¿Cómo le haces para todo el tiempo estar en el Espíritu Santo? Yo quiero ser como tú. Ella se me quedó viendo y me dijo, medita, aprende a meditar. Y yo le dije, ¿por qué? Pues muy fácil, porque cuando estás meditando estás en silencio. Y cuando estás en silencio puedes ser un canal del amor de Dios. Y ya, cuando estás en silencio estás en el Espíritu Santo. Y yo pensé que me iba a dar otro consejo, un tercer consejo, cuarto, quinto, y no, solo me dijo, solo aprende a meditar, solo aprende a estar en paz. Y yo noté que el curso de milagros se podía convertir en un concepto y darle más em, combustible a mi ego espiritual. Y yo lo he notado, algunas personas que observé ahí en el grupo tenían ya muchos años en un curso de milagros. La maestra Magali, para cuando yo entré, ya llevaba 30 años dando el curso de milagros, primero en México DF y después en Vallarta. Entonces había personas que la seguían desde hace 10, 15, 20 años y notaba, yo así lo percibía, notaba que tenían grabados los conceptos de paz, pero no tenían paz. Y yo no quería ser así, yo quería experimentar la paz de Dios, yo no quería hablar de la paz de Dios. Entonces por eso me decidí buscar a los maestros Ishayas. Los maestros Ishayas llegaron a mi vida cuando yo tenía como 28 años. Ahorita te voy a compartir una foto de cuando hice mi primera esfera a los 28 años. Me picharon la primera esfera. Pichar significa regalar. Uno de mis mejores amigos que estaba en ese grupo de Gestalt eh, me dijo, Ernesto, tienes que aprender a ascender. Te voy a regalar la primera esfera. Y pues asistí, pues dijo, a caballo regalado no se le ve diente chueco, entonces asistí, pero como fue regalado, no lo valoré. Y aparte tenía 28 años. A los 28 años mi ego quería todavía crearse, fabricarse, experimentarse. Quería sufrir, en pocas palabras. Entonces no estaba preparado en ese momento para continuar. Así es que me dio paz, pero se sembró una semilla, eso fue lo importante. Y esa semilla germinó en lo que pasó en el siguiente audio.